A continuación disertará el doctor Francisco Ferrer, quien es doctor en Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, fue vicepresidente y presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, consejero de la Mesa Directiva de FACA, Federación Argentina de Colegios de Abogados, exprofesor titular de Derecho Civil Sexto, Sucesiones, tanto de la Universidad Nacional del Litoral como de la Universidad Católica de Santa Fe, director de la carrera de especialización en Derecho de las Sucesiones en la Universidad Nacional del Litoral, exdirector del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma universidad. Colaboró en la redacción del título sobre proceso sucesorio en los proyectos de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe y en la redacción del libro de sucesiones del proyecto de Código Civil y Comercial. Participó en numerosas jornadas y congresos de derecho civil, tanto en la Argentina como en el exterior, y es autor del Tratado de Sucesiones, publicado por Rubinsal Culzoni Editores, y de numerosas obras, trabajos monográficos y comentarios de fallos en distintas revistas jurídicas del país sobre temas de su especialidad. Disertará sobre aciertos y avances del derecho sucesorio en el Código Civil y Comercial. Doctor. Bueno, gracias. En primer lugar, aclaro que he sido profesor titular, ya estoy jubilado en el grado, y después he sido director del Departamento de Derecho Privado. En lo demás, estoy vigente todavía. Agradezco en primer lugar a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral y a la editorial Rubinsal Culzoni por la invitación que me han hecho, y me siento muy honrado de participar en estas jornadas que celebran dos acontecimientos trascendentes. En primer lugar, los 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial, y en segundo término, la publicación del número 100 de la revista de Derecho Privado y Comunitario, después de 33 años seguidos de publicaciones en forma ininterrumpida, lo cual es un enorme mérito en este país, no solamente de sus creadores y autores, sino también del editor, que es Isaac Rubinsal. Además, quiero adherir al homenaje al notable jurista, siempre recordado, Julio César Rivera, y destacar la magnífica reseña biográfica que nos hizo Horacio Reumann, que nos resaltó la figura eminente y paradigmática de un gran jurista, incansable trabajador y verdadero creador en diversas ramas del derecho, como fue Julio César Rivera. Y ahora vamos al tema que me toca. Y voy a citar también a otro notable jurista y quizá uno de los más notables también magistrado de nuestro país, que fue Alfredo Colmo. Y dijo: un código es un instrumento de la seguridad jurídica, pero igualmente constituye un factor de evolución, por lo cual el código debe expresar el avance del derecho en sintonía con la evolución de la sociedad y de la vida. En este sentido, el Código Civil y Comercial ha cumplido esta función y constituye ciertamente un avance en la evolución del derecho privado argentino, conforme a las nuevas circunstancias sociales, familiares, culturales, económicas y tecnológicas en las que hoy nos toca vivir. La comisión redactora tuvo el buen criterio de mantener los lineamientos estructurales del sistema sucesorio del Código derogado, sucesión universal y personal, sin perjuicio de puntuales reformas trascendentes que no alteran en general la arquitectura del sistema. Se trata de un sistema de arraigada costumbre en nuestro país, que está consustanciado con nuestra idiosincrasia y tradición jurídica. Asimismo, fue buena decisión también no alterar sustancialmente la metodología y sistematización del derecho civil del Código de Vélez, colocando al derecho sucesorio en el libro quinto, después de la parte general del derecho de familia, de las obligaciones, de los contratos, derechos reales y finalmente sucesiones. ¿Y por qué? Por una razón, creo, fundamentalmente didáctica, porque las relaciones jurídicas hereditarias son las más complejas del derecho civil y presuponen el conocimiento previo del derecho privado patrimonial, del derecho de las personas y del derecho de familia, en los cuales las sucesiones se apoyan y a la vez les sirve de complemento. Voy a destacar ahora algunos aspectos del derecho de sucesiones
que representan un progreso legislativo en relación con el Código Civil derogado. En primer lugar, definió cuestiones controvertidas. Por ejemplo, se concluyó la ardua polémica sobre la condición jurídica en que quedaba el sucesible. La persona llamada a una sucesión tenía 20 años para pronunciarse sobre si aceptaba o renunciaba a la herencia. Ahora, ¿en qué condición quedaba? Provocaba discusiones polémicas interminables, si era renunciante, si era aceptante, en el supuesto de no pronunciarse. Ahora el nuevo código, el plazo de 20 años lo redujo a 10, se discutía la naturaleza del plazo, si era de prescripción o caducidad, ahora se aclaró que es de caducidad, y este personaje llamado a la sucesión que no se pronuncia queda como renunciante. Se suprimió la híbrida figura del legatario de cuota, que daba también a interminables discusiones jurídicas sobre su naturaleza jurídica, si era sucesor universal o particular, heredero o legatario. Bueno, se terminó. Hoy es heredero de cuota y se aclararon las consecuencias jurídicas de esa condición de ser heredero de cuota. Se terminó con la discusión que provocaba la conclusión de la comunidad hereditaria. Algunos sostenían que si los herederos permanecían en indivisión por un plazo prolongado de tiempo, esa indivisión hereditaria se convertía en un condominio común. Otros sostenían que si la declaratoria de herederos se inscribía en el registro de la propiedad, esa indivisión hereditaria se transformaba también en un condominio común, lo cual generaba incertidumbre, porque había opiniones encontradas en la jurisprudencia y en la doctrina. Hoy tenemos certeza jurídica. La comunidad hereditaria concluye con la partición. Se reguló la colación de deuda, que también se discutía si el Código de Vélez preveía o no la colación de deuda. Hoy está reglamentada en los artículos 2302 en forma precisa, clara y terminante. También se concluyó la discusión sobre el valor colacionable, o sea, el valor de los bienes donados por el causante a un futuro heredero forzoso. ¿Cuándo se tenía que determinar ese valor? ¿A la fecha de la donación, a la fecha de la muerte del causante, a la fecha de la partición? Si se determinaba a la fecha de la muerte del causante, conforme lo determinó la reforma de 1968, resulta que esa determinación quedó desactualizada por la inflación. Entonces los tribunales comenzaron a repotenciar el valor fijado a la fecha de la muerte del causante, lo actualizaban a la fecha de la partición. Otros discutían, en fin, esa incertidumbre concluyó. Hoy el valor del bien donado se fija a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Y se precisó la regulación de la sucesión de los colaterales, porque no estaba claro si podían concurrir colaterales de distintas categorías y orden de prelación, por ejemplo, primos hermanos con tíos abuelos, sobrinos nietos con primos, si podían concurrir o no. Hoy se determinó con claridad en la sucesión de los colaterales la línea del hermano y sus descendientes hasta el cuarto grado, o sea, hasta el nieto del hermano, es la línea preferente. Los demás colaterales van a suceder en subsidio a falta del hermano y sus descendientes. En segundo término, aclaró normas confusas, contradictorias o de difícil comprensión. Se definió la cuestión de la renuncia a la herencia. Vélez traía 6 artículos que usted los leía y al terminar no sabía cómo se hacía la renuncia a la herencia. Por escritura pública, por instrumento privado, por acta judicial, cuáles eran los efectos de cada una de esas formas. Era realmente una regulación un poco confusa. Hoy se establece con claridad que la renuncia a la herencia se hace por escritura pública o por acta judicial. Y también la petición de herencia, que yo creo que tenía alguna de las normas más oscuras del Código de Vélez, el 3421 y siguiente del Código de Vélez. En un artículo, en el primer párrafo dice una cosa, en el último párrafo dice otra. Hoy esas normas de difícil comprensión se han aclarado totalmente, porque tiene la petición de herencia una regulación clara, precisa,
y que presenta realmente un panorama esclarecedor para el operador jurídico. Está regulado en los artículos 23.10 y siguientes. Se aclaró la cuestión de la legitimación pasiva, la cuestión de si prescribía o no, es imprescriptible. Y luego otro tema complicado, que eran las restituciones del heredero aparente que perdió el juicio. Ahora está regulado con total precisión. Se cubrieron, en tercer lugar, vacíos del antiguo código. La cesión de herencia no estaba regulada en forma orgánica por Vélez. Había 3 artículos diseminados en el contexto del código. Hoy tiene una regulación también clara en los artículos 2302 y siguientes, y la forma de la cesión también se aclaró, se tiene que hacer por escritura pública, lo cual lo encontramos en la parte de forma de los contratos en general, en el artículo 1618. También la administración de la herencia, que era un tema que Vélez no trató porque era la política legislativa de esa época, creyendo que por no legislar sobre administración de la herencia, los sucesorios iban a terminar rápidamente. La práctica judicial demostró lo contrario. Cuando son sucesiones con un patrimonio importante que hay que administrar y hay varios herederos y varios abogados, las sucesiones se vuelven interminables. Entonces los códigos procesales tuvieron que salir a cubrir el vacío del Código Civil, y en todos los códigos procesales encontramos un capítulo sobre administración de la herencia. La doctrina entendió que este tema es de fondo, es del Código Civil. Por eso todos los proyectos de reforma al Código Civil de Vélez incorporan en el Código Civil la administración de la herencia. Y esta política legislativa siguió el Código Civil y Comercial. Y además la perfeccionó y amplió, porque trata no solamente la administración de la herencia judicialmente, sino también la administración extrajudicial de la herencia en una etapa previa al juicio sucesorio. Y después regula detalladamente la administración judicial de la herencia, la designación de administrador y reglamenta las funciones del administrador, función principal, la liquidación del pasivo hereditario, el pago de las deudas y legados, la obligación de rendir cuentas, etc. En cuarto lugar, se perfeccionaron normas del Código Antiguo. Y acá hubo varios aspectos en que el nuevo Código perfecciona institutos sucesorios. Voy a referirme solamente a 2 que considero que tienen una trascendencia práctica importante. La oportunidad para pedir la partición. En el Código de Vélez se decía que los sucesores pueden pedir la partición a partir de la muerte del causante. A partir de la apertura de la sucesión ya se podía pedir la partición. Era impracticable, porque para practicar la partición tenemos que saber primero quiénes son los herederos, entre los cuales se van a dividir. Luego tenemos que saber cuáles son los bienes que vamos a dividir, cuál es su valuación. Entonces, terminó con esta incertidumbre el Código Civil y Comercial, porque dice que la partición se puede pedir una vez aprobado el inventario y avalúo de los bienes. Y la aprobación del inventario y avalúo de los bienes presupone que previamente hay una declaratoria de heredero. Y además, como introduce un nuevo instituto que es la licitación, este instituto los herederos pueden promoverlo, pueden peticionarlo dentro de los 30 días de aprobado el inventario de avalúo, de aprobado el avalúo. Entonces, para pedir la partición, tenemos que esperar la resolución aprobatoria del inventario de avalúo, que quede firme, y esperar el transcurso de 30 días posteriores para ver si alguno de los herederos quiere pedir la licitación. Vencido este plazo de 30 días, si no hay licitación o si la hubo, se realizó, entonces sí se puede practicar la partición. O sea que se terminaron las incertidumbres. Y por último, quiero destacar normas realmente innovadoras del Código Civil y Comercial. La ampliación del margen de autonomía de la voluntad en materia sucesoria. En primer lugar, la más importante reforma es en el régimen de legítima, que amplió la porción disponible del causante, es decir, amplió la autonomía
de la voluntad del causante para disponer de sus bienes para después de la muerte. Hay más libertad de disponer de los bienes. Se amplió del 20% del patrimonio que le otorgaba el Código derogado, se amplió al 33%. Es muy importante, es muy amplio. Receptó lo que pregonaba y peticionaba la mayoría de la doctrina argentina: ampliar la libertad de disponer de los bienes. Así que se redujeron las porciones legítimas. De los descendientes se redujo del 80% al 66%, y de los ascendientes del 66% al 50%. El cónyuge quedó igual en el 50%, pero a su vez se lo favoreció con otras reformas que aumentan los derechos del cónyuge supérstite. Luego, la posibilidad de celebrar pactos sobre derechos hereditarios futuros en relación a explotaciones productivas o participaciones societarias, con la finalidad de conservar la unidad de gestión empresaria o prevenir o solucionar conflictos, estableciendo compensaciones a favor de los herederos legitimarios. Es decir, acá está autorizando pactos sobre herencias futuras, siempre que sean en relación a establecimientos productivos o participaciones societarias. Es decir, se tiene que tratar de unidades económicas, y generalmente se trata de pequeñas y medianas industrias de carácter familiar. Se sigue una tendencia del derecho europeo continental de favorecer la continuidad de la empresa y la preservación de la fuente de trabajo, porque estas empresas pequeñas, familiares, mediano y pequeño tamaño, constituyen la espina dorsal de estas economías, tanto de Italia, por ejemplo, de España, y también en nuestro país. Por supuesto que estos pactos tienen que respetar la legítima de los herederos forzosos, los derechos del cónyuge y los derechos de los terceros interesados. También se autorizó, como un aspecto de esta autonomía de la voluntad, la posibilidad de que en la partición los herederos puedan pactar que se compensen las porciones de cada uno con bienes ajenos a la partición, con dinero efectivo que es ajeno a la partición. Por ejemplo, a un heredero se le adjudica un inmueble que supera el monto de su hijuela, ese excedente se va a transformar en un crédito a favor de los coherederos que recibieron de menos. Y es un crédito que lo puede pagar con dinero ajeno a la herencia, con dinero propio, o prestado o solicitado a un banco. Bueno, eso es una posibilidad. Tiene alguna limitación que yo creo que no se justifica, porque esta es una cuestión patrimonial que no está interesado el orden público. Y si los herederos están presentes y son mayores y capaces, pueden hacer lo que quieren, siempre dentro de las reglas del orden público, de la moral y las buenas costumbres. Pueden hacer lo que quieren con la forma de dividir la herencia. La otra cuestión interesante acá, como ampliación de la autonomía de la voluntad, que es muy importante, y sobre todo para la cuestión de la conservación de la empresa y la preservación de la fuente de trabajo, las constituyen las atribuciones preferenciales, que también nos viene del derecho europeo. Las atribuciones preferenciales que se refieren, voy a destacar lo principal, cuando se trata de establecimientos que constituyen unidades económicas, el heredero que ha contribuido a la formación, y creo yo que también que ha trabajado activamente en esa explotación, tiene derecho a pedir que se le atribuya en su hijuela ese establecimiento productivo, y él pagará la diferencia en el caso de que el valor del establecimiento supere su porción hereditaria. Es un derecho nuevo que creo que es importante para la finalidad de conservar la continuidad de la empresa. Y después también atribuciones preferenciales cuando se refiere al inmueble que habita el heredero, que puede ser el cónyuge supérstite u otro heredero, o el local, el inmueble donde desarrolla su actividad profesional. También tenemos la ampliación de los derechos sucesorios del cónyuge supérstite. Voy a mencionar en especial cómo se amplió
el derecho real de habitación vitalicio y gratuito del cónyuge superstite. Se suprimieron, y yo creo que se hizo muy bien, se suprimieron todas las limitaciones que traía la norma anterior de Vélez, en cuanto le ponía un límite al valor del inmueble, que tenía que ser el único inmueble habitable de la sucesión, que se tenía que pedir expresamente este derecho al juez. Ahora funciona de pleno derecho. También en esta instancia innovadora que estoy reseñando, tengo que hacer referencia a la protección hereditaria de las personas discapacitadas. Una de las características del derecho privado contemporáneo es la preocupación de la doctrina y del legislador por incrementar la promoción y protección de los derechos de las personas discapacitadas, para asegurarle el pleno goce de los mismos a fin de paliar sus profundas desventajas sociales. Este movimiento, que fue consolidado por la Convención Internacional de Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Discapacitadas, incorporada esta convención a nuestra Constitución en el año 2014, ha sido inspiradora de diversas normas receptadas en el Código Civil y Comercial. Voy a destacar la más, porque hay normas que receptaron la jurisprudencia mayoritaria en este tema. Voy a referirme a normas realmente nuevas. La legítima acá fue también concebida como un instrumento para incrementar la protección de las personas discapacitadas. Y entonces se estableció en el artículo 2448 que el causante podía disponer no solo de la porción disponible, sino también de 1/3 de la porción legítima del descendiente o ascendiente que fuese discapacitado, para asegurarse de que va a tener su sustento económico para su manutención y atención médica. Fíjense que es muy importante económicamente esta mejora, se llama mejora estricta y yo prefiero llamarla mejora asistencial, porque es el 33% de la herencia. Si fueran hijos los herederos, significaría, si son, por ejemplo, 3 hijos los herederos, el discapacitado puede beneficiarse con el 33% del patrimonio. Y también participa de la legítima. Si son 3 hijos, tenemos una legítima del 66%, dividido entre 3, queda el 22% para cada hijo. O sea que el discapacitado se va a llevar el 33 más el 22, el 54% de la herencia. Es muy importante realmente esta mejora, esta asistencia económica al heredero discapacitado. Y en el ámbito del fideicomiso testamentario, también una norma innovadora, nueva, cuando el beneficiario del fideicomiso es un heredero incapaz o con capacidad restringida, el plazo máximo del fideicomiso, que es de 30 años, estos 30 años se pueden prorrogar hasta que el beneficiario discapacitado recupere la capacidad o fallezca. Por último, terminó el Código Civil y Comercial con una polémica que venía desde el derecho romano. Si el demente interdicto judicialmente puede testar en intervalos lúcidos válidamente o no. La jurisprudencia y la doctrina estaban absolutamente divididas. Hoy esa discusión se terminó. El demente interdicto judicialmente en intervalo lúcido puede testar válidamente si ese intervalo fuese suficientemente cierto como para asegurar que esa enfermedad ha cesado. En cuanto también para la capacidad para testar, hay otra norma nueva que viene a mejorar totalmente la situación del sordomudo que no sabe leer ni escribir, que no podía testar en el Código de Vélez. Hoy, la persona que padece de discapacidad, la persona que padece de limitaciones para expresarse oralmente, o sea que
tiene dificultades para hablar, para expresarse, y que no puede leer ni escribir porque no sabe, puede testar ante escribano público con el auxilio de un intérprete. Y finalmente, los que padecen discapacidad auditiva también pueden testar por escritura pública con 2 testigos que den testimonio de que el testador comprende los alcances del acto que está realizando. Y si este testador sabe escribir, entonces puede redactar una minuta con sus disposiciones de última voluntad y el escribano tendrá que protocolizar esta minuta. En conclusión, el nuevo código, como toda obra humana, es perfectible. Es una instancia transitoria en la evolución del derecho, pero que en un balance general debe evaluarse como un avance en cuanto al mejoramiento y actualización del Código derogado. Esto es así, y así lo creo, aunque podamos no compartir algunas soluciones puntuales, como por ejemplo la supresión de la desheredación, y señalar algunas deficiencias que afectan la certeza de la norma legal. Por ejemplo, el excesivo arbitrio otorgado al juez en la determinación de ciertas causales de indignidad, como la evaluación de la gravedad en el maltrato hacia el causante, las ofensas graves a su memoria y el caso de injurias graves en general. El juez es absolutamente discrecional para determinar el grado de esa injuria o de esa ofensa. Luego tenemos que hay una imprecisión en el régimen de liquidación del pasivo hereditario. Hay asimetría en la colación, en sus legitimaciones activas y pasivas. Y también hay que, por lo menos considero que hay que lamentar la omisión de contemplar explícitamente la partición mixta, porque ha dado actualmente lugar a opiniones contradictorias en la jurisprudencia y en la doctrina. En fin, creo que estos son algunos aspectos que se tendrán que después estudiar y analizar y el legislador tendrá que resolver. Al margen de estas observaciones, lo exacto es que hay que valorar positivamente los aciertos e innovaciones del Código Civil y Comercial, porque haciendo este balance concluyo que han sabido tomar el pulso a las más recientes evoluciones del derecho privado comparado y a las transformaciones de nuestra sociedad y de sus valoraciones morales, por lo cual considero que este código inauguró una nueva etapa que importa un progreso del derecho hereditario argentino. Muchas gracias.